Bueno, gracias Esther, José Luis, Daniel, por estar este ratito con nosotros. Bueno, creo que ha sido pues, muy interesante, ¿no? Porque hemos visto algunas de las conclusiones, conocer necesidades de los trabajadores, conocerlo como si fuera un socio, me gusta esa clave que habéis dado. Atender al salario emocional del que hablabais, también a la retribución, a la formación y sobre todo ofrecer pues tiempos flexibles, horarios, en definitiva, aportar valor. Bueno, vamos ya con el tercer y último panel, pero igual de importante que los dos anteriores, en el que vamos a hablar, a ver si me sale la palabra, de empresarialización. Me ha salido. Bueno, ya lo sabéis, tenemos un sector con una gran variedad de despachos, unos más pequeños que otros, con profesionales que saben mucho, que han ido creciendo, pero que a medida que ha pasado eso, pues no han ido desarrollando áreas de competencia profesional. Y claro, cuando salen a competir al mercado están en una clara posición de desventaja. Por eso queremos tratar este asunto en una mesa que hemos llamado Empresarializar la asesoría, una necesidad para el despacho. El encargado va a ser Ignasi Vidal, consultor y consejero de despachos profesionales, fundador de Vidar Advisor, profesor docente en EADA Business School, autor de varios libros, el último, Estrategias empresariales para despachos profesionales. Ha trabajado más de 30 años en funciones de desarrollo de negocio. La mesa es toda tuya, Ignasi. Un aplauso para esta mesa que viene ahora. Sí, se oye, perfecto, gracias, buenos días. El concepto empresarializar, que tiene su complejidad, creo que resume el concepto, pero no es mío. Es de un amigo mío, Jesús Lorente, de Seiko Asesores, que un día hablando con él le decía, es que los despachos os tenéis que profesionalizar. Dijo, hasta aquí. Los despachos ya somos profesionales, somos. Despacho, lo que hay que buscar es empresarializar despachos. Digo, este es el término. Entonces, lamento que sea complicado, pero en definitiva se trata de tener un concepto empresarial del despacho. Casi todos vosotros el origen del despacho es un perfil técnico, como si hubieseis sido violinistas en su inicio. Erais técnicos que tocabais muy bien el violín fiscal, el violín laboral. Alguno de vosotros algún día se animó y dijo, yo quiero más violines, y montó una orquesta de cámara con otros violines y yo era el violinista número uno, maestro. Alguno se animó más y dijo, no, a mí la música me gusta pero con más instrumentos. Dice, yo me voy a hacer director de orquesta, y dejó de ser violinista para ser director de orquesta. Y finalmente algunos de vosotros ha hecho el salto definitivo y ha dicho yo me compro el teatro y en ese teatro se va a interpretar la música que yo diga. Esas 4 pilares de evolución empresarial, de gestión, se está dando también en los despachos profesionales. Es cierto que es una pirámide muy plana, de amplia base, pero que sí que se está en este caso dando. Desde este punto de vista querría hacer una pequeña fotografía de dónde estamos. Mirad, ese es el sector. El sector me está diciendo... ¡Epa! Aquí. El sector me está diciendo que solo el 0,9% de los 65.000 y pico despachos que hay en España son de más de 20 empleados. Esto significa que todos los que están en el sector rojo, ¿qué modelo de gestión empresarial hay? Poco o casi nulo. Estamos detrás de la pelota, de los impuestos, del día a día, pero no hay tiempo, casi tiempo ni dinero para invertir en estrategia y en conceptos empresariales como tal. Y a partir de 20 ahí no, empieza a emerger un talento y una necesidad de poner estrategia en los negocios. La evolución de los despachos es que va descendiendo. El último dato del 2003 habla de 63.000 despachos. Ha habido un descenso de 7,6% en los últimos 4 años. Los empleados también van descendiendo, pero hay un dato que os puedo decir que en los últimos 10 años, los despachos solo han aumentado su productividad un 5,2%. Sigue siendo un mercado con mucha intención de mano de obra. La facturación, o sea, el coste personal sobre facturación, fijaros, en distintos segmentos va desde el 62 al 52% en los despachos de más de 50 o 50,4 en despachos de 20. O sea, la mitad de la facturación es personal. Coste medio de personal remunerado aumenta a medida que eres un poco mayor, pero también aumenta la facturación media por empleado en los despachos.
Y los servicios recurrentes, este es también una característica. Estos son los porcentajes de servicios recurrentes en los despachos por segmento. Fijaros que en los despachos mayores de 20 empleados es solo del 65%, pudiendo alcanzar hasta el 74 o 78% en despachos intermedios. Esto en sí mismo puede ser una ventaja, está muy bien, pero fijaros que todos estos porcentajes están sujetos en productos que podríamos catalogar como de commodities, es decir, están muy sujetos a la presión de la competencia, porque al final una nómina es una nómina y un cliente pregunta cuánto vendes el kilo de nóminas. Todo lo que liberas de servicios que no son commodity, ahí estamos en servicios de autor y por lo tanto las rentabilidades también pueden ser más interesantes. Consecuencias asociadas. Mirad, esta sería una estructura de organización empresarial. En la base tenemos las áreas básicas, todo lo que es producción de servicios, servicio al cliente, logística, tecnología, administración y finanzas. Esto lo encontramos en todos los despachos, sean boutiques, sean pequeñitos, medianos o los grandes, ¿vale? Y este es el día a día, esto es el core de los despachos. Por encima, cuando queremos poner capas de gestión empresarial y empezamos a encontrarnos recursos humanos, desarrollo de negocio, marketing, I+D, que es un término que me encanta y me gusta trabajar mucho ese concepto, el I+D en los despachos, y la dirección general o gerencia. ¿Y todos estos conceptos ponderan de la misma manera? No, no ponderan de la misma manera. En un estudio que tengo hecho con directores funcionales y socios, estos son los porcentajes por estas áreas que inciden más o menos en la gestión del despacho. El primer factor son recursos humanos, no en balde el 60% de gasto es capital humano. Servicio al cliente, la dirección general en tercer puesto, etcétera. Es decir, pondera de distinta manera y sobre esto hay que poder actuar. La dimensión del despacho podrá ser pequeña o grande, esta es una decisión. Si tú quieres seguir siendo un violinista solista, pues no hay ningún problema, seguro que tocarás muy buena música y te podrás ganar la vida. Si eres de una orquesta de cámara, es otra dimensión, etc. Y esta es una definición que hay que tomar. Yo quiero ser esto o quiero ser lo otro. Las consecuencias de la dimensión sí que están correlacionadas con las enormes inversiones de conocimiento, tecnología, gestión de capital humano, que un despacho pequeño evidentemente tiene las posibilidades que tiene y un despacho grande pues tiene las posibilidades que tiene. Entonces, esto va a impactar en todas estas áreas, en la estructura, en la gestión, en el management, en las herramientas. ¿Cuánto invierte un despacho en tecnología? ¿El 2%? ¿El 2% sobre facturación? ¿El 2% de facturación sobre 5 millones? ¿O el 2% de una facturación de 300.000 en valor absoluto? Decirme qué os da para comprar o qué os da para invertir en ese sentido. El talento, lo acaban de hablar. Cuando eres pequeño, la facturación por empleado en un despacho pequeño es menor y por tanto la retribución es menor. A la que pillas una persona con un cierto talento y una cierta inquietud, por precio se te va y se va a la empresa privada o se va a despachos de otra dimensión. Y luego la organización. Cuidado con la organización, que en los próximos años va a ser interesantísimo a ver qué va a suceder. Toda organización la planteamos en términos piramidales y por primera vez y por culpa de la tecnología, la robotización, los agentes digitales que comentaban antes, nos podemos encontrar que esos trabajos repetitivos, no cualificados, que se hacen automáticamente, empiecen a desaparecer. Y lo que toda la vida nos habíamos acostumbrado en ver un triángulo, empezará a aparecer un rombo. Es decir, va a laminar las capas inferiores y solamente van a ir permaneciendo y adaptándose a aquellas capas en las que hay un valor añadido que la tecnología hoy por hoy todavía no puede ofrecer y, por supuesto, las relaciones humanas no lo va a ofrecer nunca, porque por eso son relaciones humanas. Se están cambiando los criterios de ponderación entre capital humano, instrumentación y gestión de procesos. Y la rentabilidad está cambiando. Eso es un gráfico que he estudiado, que he trabajado, y estos son los 4 elementos y cómo están variando a lo largo del tiempo en los próximos años. Y conclusiones. Para mí el despacho, y empezamos con la mesa redonda, las conclusiones es que la empresa deberá decir si quiero ir a tamaño, si quiero hacer una súper apuesta en digitalización o si quiero hacer una súper apuesta en especialización. Yo creo que como mínimo 2, y si puede ser, las 3. Claro, el tamaño no está todo el mundo preparado para ello, porque hay que entrar en una acción de inorgánico, etcétera, de adquisiciones inorgánicas, y eso puede ser muy complejo. Pero la digitalización y la especialización, esto es lo que tiene que dar músculo a cualquier despacho, sea pequeño o sea grande.
Yo soy un defensor del despacho grande porque creo que es donde hay economías de escala y muchas ventajas competitivas. El despacho pequeño no tiene derecho a existir, por supuesto que sí, le doy que sí. Y vosotros en la asociación tenéis muchos socios en ese sentido. Lo que pasa es que habrá que replantearse otras cosas. Tú no puedes ser una abeja pequeñita volando por el campo. Lo que tienes en todo caso es que meterte en una colmena, crear una cosa que en la naturaleza se llama metaorganismo, y evidentemente una abeja sola o un panal de abejas no son lo mismo, aunque sea una suma lineal de abejas. El vivir en una comunidad, en una asociación, por ejemplo, como esta, con distintos vínculos, con distintos temas de compartir, de organizar, etcétera, os va a dar una potencia como asociación que una abeja suelta por ahí volando, pues no es nadie, incluso puede ser algo molesto. Pues no, asociado es otra cosa, sois un metaorganismo como tal, y creo que ese es el futuro. Invertir en economías de escala, dimensión de planta, en RPs, herramientas, pero sobre todo en procesos. Tú te puedes comprar una bicicleta muy buena, pero si el cambio de marcha no te funciona muy bien, por muy buena que sea la bicicleta, eso es el RP y esos son los procesos. Y finalmente, organizaciones horizontales o verticales en función de la experiencia que tenga. Yo soy especialista de los impuestos de plástico en el Pacífico Sur. Y ahí te van a buscar a ti porque eres tú especialista en eso, ¿vale? Entonces yo creo que esos son los vectores de futuro que podemos ver. Dicho esto, y habiendo situado este escenario, me va a permitir, o nos va a permitir con mis colegas, a Miquel Querol, de Querol Asesoría, aquí encantado, adelante. Gracias. Y Joan Lladó, de Lladó Group. Buenos días. No, la otra. Ellos tienen varias cosas, algunas cosas en común. Bueno, ellos tienen un despacho, en el caso de Miguel, de 31 empleados, en el caso de Joan, sobre unos 50. Y tienen un aspecto, y es que ellos han vivido un relevo generacional. Joan tiene un despacho heredado de su abuelo, ya, sí. Su padre, su abuelo, o sea, están en 69 años, y Miquel tiene la experiencia del relevo generacional de su padre, con una antigüedad de 35 años. 35 años, con lo cual ellos han vivido este concepto que hoy por hoy aterriza en el mundo empresarial, tal como hemos comentado y tal como vamos a debatir, pero también un factor y diferencial que es cómo hacemos continuidad a todo ello. Evidentemente, la historia es que el despacho que ellos heredaron, recogieron, pues tenía una cultura, una dimensión, unas prácticas que evidentemente han podido ver, interpretar, adaptar. Y un poquito vamos a hablar de eso, lo que es la empresarialización, lo que es esa gestión empresarial y esa evolución. Como primera pregunta para los dos, ¿no? ¿Qué retos empresariales destacaríais y qué soluciones recomendaríais, digamos, que habéis vivido en vuestros despachos en esa trayectoria y en esas variables sobre las cuales el día a día nos están impactando? Pues, bueno, en mi caso a mí me gustaría comentar que estaba escuchando hace un par de semanas un podcast donde entrevistaban a Xavier Marcet y Xavier Marcet hacía una reflexión sobre qué había pasado con ciertas empresas que en su momento eran líderes en el sector, ¿no? Y de repente había dejado de oír hablar de ellas, ¿no? Y bueno, hizo una investigación al respecto y llegó a la conclusión de que el mundo cambió y les pilló trabajando. Es la frase que desde que la he escuchado, la verdad, pues la tengo en la cabeza y casi todas las cosas que hacemos en la asesoría están vinculadas a esa frase, ¿no? El mundo cambió y les pilló trabajando. Y creo que, por desgracia, es lo que nos pasa mucho en nuestro sector, ¿no? Estamos muy enfocados en el día a día, en los problemas, en la batalla, pero hay pocas personas o pocos profesionales que son capaces de levantar esa cabeza, tener esa visión de medio plazo para poder afrontar los retos y oportunidades que tenemos por delante, que sinceramente creo que son muchos y creo que bueno, pues en los próximos 2 o 3 años vamos a tener que afrontar muchas cosas que nos van a hacer cambiar mucho nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor. Tenemos por ahí todo el tema que hemos hablado antes de la gestión del talento, tenemos esa reducción de la jornada laboral, no sé si luego Antonio Garamendi nos alumbrará, pero reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, tenemos todo el tema del Verifactu, de la factura electrónica,
tenemos todo el tema de la tecnología. Entonces, pues bueno, ante este escenario de retos y de cambios tan importante, creo que tenemos que hacer 4 cosas, ¿no? La primera cosa es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? de ser conscientes, ¿no? La segunda es liberar tiempo, quitar tiempo de estas tareas más rutinarias para poder dedicarlo a ver cómo nos vemos en el despacho a 2-3 años vista y luego trazar un plan para intentar conseguir ese objetivo. Muy bien. Joan. Buenos días. En primer lugar, gracias por invitarnos y poder poder compartir experiencias con todos vosotros. Pues en mi caso, yo te diría que el proceso de convertirnos en empresa fue por miedo. Y porque yo me incorporé al despacho como abogado y estaba mi padre como principal socio y titular. Y yo pensaba, ¿y si este un día se va, qué voy a hacer? Y la preocupación era despersonalizar el despacho, porque era un despacho muy personalista. La gente venía a ver a mi padre como experto en derecho laboral y yo pensaba, hostia, esto se nos va a caer un día. Y el proceso fue despersonalizarlo, es decir, hacerle entender que había que crear estructura, que había que crear estructuras profesionales muy capacitadas y crear la jerarquía de gerencia, la jerarquía de marketing, de recursos humanos, y así se entendió y así lo hemos hecho. Hasta el punto que hoy día, si alguien entra en el despacho preguntando por Llado, pues hombre, saben quién es, por supuesto. Pero hoy día los socios no somos principales desde el punto de vista que somos una referencia y que hemos dado estructura al despacho, le hemos dado nombre y por eso pues vamos a celebrar el año próximo el 70 aniversario, pero no dependemos de nadie. Y no dependemos de nadie justamente porque hemos realizado esta tarea que nos ha dado a todos seguridad. Y yo tengo la seguridad de que yo estoy aquí, pero el despacho sigue funcionando. Y si hay un incendio, yo sé que hay gente en mi despacho que está solucionando distintos problemas o situaciones que se están dando en este momento. Y básicamente el punto primordial o la decisión fue, pues eso, buscar seguridad en la continuidad del despacho. Porque un despacho personalista, un despacho pequeño, es muy dependiente. Y eso, al menos a mí, me daba la impresión de que no era la mejor manera para afrontar el presente y el futuro. Y eso nos obligó a crear toda la estructura que hoy día tenemos. Pero es que además, como hacíamos en los exámenes de la facultad, marcaría la letra C, es decir, todos los anteriores. Es decir, todo lo que se ha dicho en esta sesión de hoy hasta ahora, pues hay que aplicarlo. Es decir, es necesario pues, tener talento, es necesario tener la cobertura tecnológica. Es decir, no paramos de invertir en tecnología. En nuestro despacho, después de los salarios de todos los profesionales, el siguiente gasto o inversión es la tecnología, es la tecnología y no paramos, es una constante, es una constante. Muy bien. Me parece un punto muy interesante este. De alguna manera se podría decir que empoderasteis el servicio y empoderasteis al empleado en ese sentido. Bueno, es que necesariamente, es decir, este proceso pasaba por confiar en tu equipo, crear direcciones en cada una de las áreas temáticas del despacho, evidentemente fichar a gente buena para que pudiera dirigir cada una de las áreas temáticas del despacho y por tanto no tienes más remedio, entiendo, vaya, desde mi punto de vista, de confiar evidentemente en un equipo, en talento y luego evidentemente apoyarse en la tecnología y todo lo que se nos ofrece, lo que hoy día pues, está evolucionando, como es la inteligencia artificial, por supuesto. Muy bien, muy interesante. Miquel, ¿alguna práctica así empresarial que identificasteis y que habéis implementado, qué desafío ha supuesto? ¿Qué ejemplo nos podrías poner? Bueno, nosotros el proceso de empresarialización pues lo iniciamos hace no muchos años, en realidad, hace más o menos 5 o 6 años. Fue cuando detectamos un poco esa necesidad, ¿no? Ya
teníamos un despacho más o menos de unas 20 personas y claro, pues aquello había que organizarlo para que, pues como dice Joan, no fuera tan dependiente como era hasta ese momento de una o de dos personas. Entonces, pues bueno, iniciamos primero en la parte, digamos, de la prestación del servicio, ¿no? Pues estructurando y dejando claras las parcelas de cada uno, ¿no? Las unidades de negocio, los departamentos, los roles, las funciones del personal, digamos, a nivel técnico. Y luego empezamos por la parte de arriba de la pirámide que nos has mostrado, de temas más de, digamos, empresariales. Empezamos por el tema del marketing y de la comunicación. Fue donde pusimos nuestra primera chincheta, digamos, hace más o menos eso, 4 o 5 años. Y luego el segundo pilar que atacamos hace un par de años fue el tema de los recursos humanos. Y son las dos áreas donde más recursos, tanto económicos como personales, hemos dotado de esa parte de arriba de la pirámide, porque también es cierto que toda la vez también es difícil. A lo mejor este es un consejo para los despachos que tengan ganas de dar un poco este salto, ¿no? Tampoco de la noche a la mañana puedes tener nada y al día siguiente tener todo. Es decir, pues habrá que empezar por algún sitio, pues cada uno por donde detecte que es más importante, ¿no? Posiblemente los recursos humanos y la tecnología son dos de ellos, pero bueno, el marketing y alguna cosa más creo que es importante. Y también coincido con lo que has dicho antes en la presentación, ¿vale? De que esta decisión de empresarializar la asesoría o no tiene que venir, digamos, precedida de una reflexión previa y que el titular del despacho se sienta cómodo y crea realmente en esto, porque al final, aunque cada vez más creo que es una necesidad, como dice Joan, y es un tema ya casi de supervivencia, pero todavía puede haber gente que se sienta cómodo como violinista que decías tú, ¿no? Con un despacho pequeño, boutique y bueno, pues muy especializado. Pero quitado esos casos, yo creo que tenemos que ir como decías, a tamaños un poco más grandes, porque es los que ya te permiten la cuenta de resultados y un poco la visión y la estrategia, tener esa parte empresarial que creo que es necesaria y lo será más todavía dentro de 2 o 3 años. Para mí es muy, muy interesante porque lo que estás comentando, en definitiva, más allá de que la actuación sea sobre un departamento, función o lo que sea, es lo que está recubierto de una palabra que creo que es clave en todo esto, que es estrategia. Después ya vendrá la táctica y vendrá la ejecución, pero si cuando salimos del despacho o cuando entramos en el despacho ya no sabemos en qué dirección tenemos que ir, y esto es posicionamiento y después salir a hacer la actuación, eso me parece importantísimo. Y tengo que decir que en ese sentido el sector está cambiando, porque hace 5 años un evento como este es que no había. Si las concentraciones de profesionales que habían en general era para enriquecimiento cultural / técnico y hablar de impuestos y luego que venía un inspector de Hacienda y uy, qué bien, ahí vamos. Bueno, tiene espacio las dos cosas. Evidentemente el profesional tiene que alimentarse continuamente, pero montar foros en los cuales hablemos de estrategia y hablemos de conceptos de cómo hacer el sector mucho más eficiente en la doble dimensión, en la versión productiva e interna del despacho y en la versión externa y de relación con el cliente, porque el cliente también está cambiando, sí. Esa combinación estratégica me parece absolutamente clave. Joan, esa inquietud empresarial, de alguna manera creo que me la has contestado ya, pero ¿cómo impactó en la cultura de la empresa? Es decir, las empresas tienen un alma, tienen una cultura, una forma de ser, un determinado biorritmo. No es lo mismo una gestión de una manera, de otra, un liderazgo de una manera, de otra. El empezar a cambiar determinadas estructuras, formas de liderazgo, etcétera, 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 ¿cómo configuran una nueva cultura en el despacho? Pues bien, cambia totalmente. No es lo mismo un despacho personalizado en el que todos los profesionales y colaboradores pues dependen de una figura, sino que hay que convencer al equipo de que hay que cambiar de mentalidad, de que sí que somos un despacho profesional, pero que hay que gestionarlo como una empresa y por tanto las decisiones son de carácter empresarial y eso, pues como decíamos antes, pues implica crear estructuras, por tanto una serie de jerarquías que hay que respetarlas
y al mismo tiempo pues, implica también crear una serie de cargos para los cuales hay que dotarlo de candidatos y por tanto hay que ocuparlos. Y eso también ha sido un proceso que ha habido que hacer. Es decir, que ha habido una serie de cargos como directores de las áreas temáticas o como los responsables del marketing digital o como los responsables del departamento comercial o de atención al cliente, que nosotros lo tenemos desde el año 96 y estamos invirtiendo en esto, y este departamento comercial pues trabaja mucho y ahora está derivando desde hace tiempo en la pata más tecnológica, que es el marketing digital. Es decir, es una filosofía de cambio de mentalidad de un despacho personal a un despacho pues, bueno, que está equipado por una serie de gente, de colaboradores, y en definitiva, en lugar de empujar uno, empujan muchos. Y uno, si deja de empujar un poco, pues los demás empujan también. Es decir, que de una forma u otra es una maquinaria que funciona de una forma solidaria y conjuntamente todo el equipo. Quiero pensar una cosa y te la comparto contigo. Detrás de este cambio cultural probablemente subyace de una manera bastante importante el hecho de nuevas contrataciones, de nuevas personas que por edad o por experiencia son bocanadas de aire fresco dentro del despacho. ¿Correcto? Pues sí, y me pongo otra vez, me sabe mal ponerme de ejemplo, pero yo entré en el despacho y quizá esa bocanada de aire fresco lo fui yo en su momento. Y ahora me doy cuenta de que antes los clientes eran mayores que yo, ahora resulta que los clientes, bueno, o son de mi edad o son más jóvenes, con lo cual cambias el estilo de vestir, ya no voy con corbata y americana, sino que intento ir más fashion, con lo cual te estás aproximando a lo que es la forma de ser y de vestir de los jóvenes empresarios y por tanto, evidentemente, tu equipo tiene que ir en consonancia con esta filosofía y, por tanto, aparte de los conocimientos que cuando haces una captación de talento, no digo que se presuponga, pero cuando pasas por un proceso de selección y seleccionas a alguien, pues ya evidentemente ya pones en valor el talento, pero también el tipo de persona, la capacidad de crear feedback con el target de cliente que tú tienes, que es otra cuestión que hay que conocer, qué target de cliente tienes, a quién te diriges, ¿no? y quién tienes en tu casa. Y en base a eso tienes que construir el equipo. Muy bien. Miquel, ¿algún ejemplo tangible de cambio en alguna de estas variables de la gestión que puedas compartir con nosotros? Algo que he aplicado y podemos tocar realmente que esto pues, se ha transformado de esta manera, ha funcionado de mejor manera, sea en tecnología o sea lo que sea. O sea como... Sí, bueno... Tienes una experiencia muy interesante, si quieres la cuentas ahora o después, en el tema de la contratación de personas, por ejemplo, porque tu situación es muy peculiar en el despacho. Bueno, pues sí, si quieres... tú quieres, cuento un poco, no, me parece bien, sí. Un poco que es el problema de conocer a la gente. Un poco la peculiaridad de nuestro despacho es que está ubicado en una localidad de 2.400 personas. Es una localidad muy pequeña, pero es que además la comarca en la que nos ubicamos y que es nuestro ámbito de actuación, en total somos 8.000 personas. Esto es lo que vive en mi edificio donde vivo yo, vivimos mucho. Pues, seguro que aquí en un barrio de Madrid viven más. Entonces, pues bueno, el hecho de haber conseguido crear un despacho en vías de empresarialización en una localización como esa, pues tiene cierta peculiaridad, ¿no? Porque cuando lo comento con otros compañeros, pues a todo el mundo le llama un poco la atención. Entonces, pues bueno, en el tema de los recursos humanos venimos, como decía, invirtiendo bastante y apostando muy fuerte desde hace 2 años. Tenemos una persona y además, pues bueno, hemos hecho todas las iniciativas que podemos. Nos hemos certificado como Great Place to Work por 2.º año consecutivo. Y en el tema de la captación de talento, pues bueno, al final nosotros ahí un poco jugamos las armas que tenemos, que pues básicamente son ofrecer a la gente oportunidades de trabajo y de vida en un entorno, digamos, rural, ¿vale? Con sus particularidades malas y buenas. Sobre todo yo que vivo allí, pues el hecho de estar
a 1 minuto andando de casa del despacho, el hecho de estar a 2 minutos de la naturaleza, el hecho de tener como una vida un poco más tranquila, menos ajetreada que la de las grandes ciudades, pues creo que es un valor que estamos intentando potenciar. Y bueno, pues hemos conseguido recientemente hacer algunas incorporaciones de gente que ha venido de muy lejos, de Canarias, de Madrid, ¿no? con ese enganche un poco de, por un lado, el tema de un buen lugar para trabajar y por otro lado, el tema de la naturaleza y la vida un poco más tranquila. Entonces, pues bueno, cada uno ahí podemos aportar lo que podamos, ¿no? Y de alguna manera este es nuestro valor diferencial y como estamos intentando captar talento más allá de en nuestra zona, que evidentemente lo hay, pero para ciertas cosas pues a lo mejor se te queda un poco cojo. Muy bien, lo has apuntado antes, Joan. Una de las variables estratégicas en el despacho es qué queremos ser en términos de dimensión, ¿no? O de crecimiento. Lo has comentado que la parte, digamos, de desarrollo de negocio, atención al cliente comercial, marketing, había sido uno de los temas que en los últimos años, pues lógicamente se había iniciado, se ha ido potenciando. ¿Cómo evaluarías ese camino, ese trayecto y en qué situación estáis ahora más o menos? Así que puedas compartir. Pues nuestra experiencia ha sido pues no depender de si alguien llama a la puerta y por tanto pues ofrecerle tus servicios, sino que hemos sido proactivos en esta cuestión. Es decir, como decía antes, desde el año 96 que tenemos departamento comercial, lo hemos ido evolucionando y por tanto pues se ha ido equipando de servicios o de formas de captar cliente. Y por tanto estamos también haciendo mucho trabajo en la parte digital de lo que es el marketing. Por otra parte, nosotros la experiencia a nivel de crecimiento pues lo basamos básicamente la mayoría de las captaciones son por generación de marca. La marca pues nos facilita mucho el trabajo. También, evidentemente, la compra de despacho o de carteras. Pero luego también nos hemos dado cuenta de que, como decía antes, el target de cliente, ¿no? Y por tanto, poco mucho, cuando tienes un cierto tamaño, pues también vas eligiendo un poco tu cliente. O a veces los clientes también te llevan a algún tipo de especialización y por tanto, pues bueno, tenemos algunos sectores, como es el sector audiovisual o el sector sanitario, pues que han sido dos sectores en los que en su momento por cuestiones X entramos. En el sector audiovisual, pues básicamente porque un cliente nos arrastró y bueno, pues nos hemos especializado y por tanto, de una forma u otra, pues bueno, esto hace un proceso de arrastre y pues ahora pues tenemos por clientes a varias productoras, algunas muy conocidas. Y eso pues te va generando valor como despacho, especialización. Pero bueno, poco a poco vas triando también, vas escogiendo tu target de cliente, ¿no? Y por tanto esto te sitúa y vas creciendo, ¿Esto implica que vas dejando otro tipo de cliente? Pues en algún caso pues sucede, por supuesto, porque no es posible abarcar todo el abanico de perfil de cliente. Y esto es un poco la forma en la que estamos creciendo, es decir, el orgánico, el inorgánico, el centrarte en algún sector y especializado y entonces bueno, vas creciendo y vas generando un poco de mella en el sector. Cuando antes hablaba de la especialización en los despachos, es que no tenemos incluso que hacer ningún esfuerzo sobrevenido, es decir, muchas veces las oportunidades pasan por delante. Ese fue su caso en las empresas estas audiovisuales. El primer día que llegó una empresa audiovisual, pues la podían haber adoptado como una empresa más, podíais haber actuado como un tema puntual, punto, ya tenemos un cliente más. Y no, a alguien se le ocurrió o sobrevino de manera espontánea de eso hacer una abstracción, hacer un conocimiento estándar, hacer un capital conocimiento dentro del propio despacho. Y cuando vino el segundo, pues esto ya fue otra cosa, y el tercero, y hoy por hoy son profesionales que en un momento determinado se presentan con la autoridad de conocer
ese sector, sus procedimientos, su lenguaje, sus especificidades. Es decir, me parece a mí que es un ejercicio muy bueno de abstracción y de especialización en ese sentido, ¿no? Sí. Mira, justamente viniendo hacia aquí en el AVE, me estaba leyendo la ley de los influencers. Ah, vale. Ha aparecido, ¿no? Nos Sí, la han sí, aprobado recientemente. Sí, sí. Sí, es obvio. Es decir, el cliente también te lleva. Y en el despacho en particular pues tenemos un equipo bastante amplio especializado en este sector, pero es el cliente que nos ha llevado, porque nos apareció una productora que en un primer momento pues tuvimos la oportunidad de poderle dar asesoramiento desde el punto de vista tanto tributario, laboral como legal, ¿no? y empezamos a trabajar, y eso pues bueno, gracias al buen trabajo y al equipo pues nos ha llevado a arrastrar más productoras y ahora tenemos un nicho de mercado. Y fue un reto importante. Bueno, Claro. totalmente, vaya. Sí, sí. Vaya, yo no sabía lo que era la ley del cine y estas cosas, es decir, y ahora pues sí, alguna cosa sabemos. Perfecto. Y en términos comerciales también, que a veces pensamos que voy a poner un comercial o voy a poner un vendedor. Es igual, no le pongáis este nombre, ponerle cualquier otro, poner una persona de atención al cliente, pero que sea esa puerta de entrada de interlocución con el cliente. Vender no es una cosa casual. Ha venido un cliente, me ha pedido presupuesto, le dio el presupuesto y si quiere algo ya me llamará. Esto hay que tutelarlo, hay que gestionarlo, hay que potenciarlo. Y esto alguien con un dominio de la técnica y de la metodología debería poder regar correctamente esas oportunidades pues que germinan y que a veces mueren porque nadie les echa el agua conveniente. En vuestro caso tenéis un equipo de atención al cliente, por decirlo de alguna manera, más que estrictamente comercial, que sustancia de cara al cliente que hay alguien que más allá de las cuestiones técnicas le va a entender, le va a comprender, incluso le va a tutelar y le va a direccionar por dentro del despacho, ¿no? Pues sí, en las reuniones de dirección, no sé, hacemos una al mes y te diría que de las 12 del año el tema del precio sale o en todas o en casi todas. El pricing es un tema que es muy complicado y hay que saber trabajarlo bien, porque en definitiva al final te juegas también la rentabilidad del despacho y por tanto la posibilidad de poder mantener a ese talento y esa estructura. Y por tanto el precio, comentaban antes los compañeros, ¿no? Hay que saber qué target de cliente tienes, qué servicios das, el valor añadido que le estás dando a tu cliente y también saber transmitir ese valor añadido al cliente, que evidentemente no solo estás vendiendo pues, una nómina o un impuesto, sino que detrás hay todo un proceso de consultoría, ¿no? Y es un poco, yo entiendo, la deriva que el sector ha ido haciendo, ¿no? Es decir, se comentaba antes, ¿no? Desde lo que es las típicas gestorías a todo el proceso hasta llegar al punto de hoy que quizás el objetivo es que se nos consideren consultores y además teniendo en cuenta, y esto es una opinión personal mía, pero otro de los, si me permitís, los miedos que yo tengo es no sé si decirlo, ¿no? Pero la competencia desleal de la administración pública, ¿no? Es decir, tarde o temprano, y ha sucedido en los últimos años, nos han ido sacando pues, una serie de funciones que antes eran propias y típicas de los despachos y que poco a poco la administración, debido justamente a la automatización de procesos, etcétera, etcétera, pues bueno, pues nos va sacando ese trabajo y tenemos que verlo como una oportunidad y cambiar nuestros roles de trabajo, ¿no? Pero esto el cliente también lo ve. Y el cliente dice, no, pues si la renta ya me la hago yo, porque acepto el borrador. Con lo cual, lo que tienes que explicarle al cliente, tienes que convencerlos que detrás de una declaración de renta o detrás de cualquier gestión hay un estudio de su caso particular, de sus condiciones, y por tanto hay que cambiar un poco la visión de la jugada, ¿no? Y yo creo que hay que saber hacer ver al cliente todo lo que hay detrás. El back office, ¿no? Hay que de vez en cuando abrirlo, ¿no? Y decir, mira, aquí tenemos profesionales del marketing, profesionales tecnológicos, hemos adquirido, ¿no? Lo del Lefebvre, ¿no? La inteligencia artificial, la herramienta, ¿no? Y la tenemos y la usamos, la intentamos usar, y ahora que no está, pues la intentamos usar porque tampoco hay que aprender, ¿no? Es decir, que bueno, y esto es un debate, ¿eh? O sea, estamos hablando del precio, ¿eh? Porque claro, con el precio te vas
a todos los palos de lo que es la gestión del despacho. Miguel, la tecnología, que también es un tema core en los despachos. No es solo herramientas, no es solo automatización de procesos. Yo me enseñaron hace mucho tiempo que la digitalización no es un reto tecnológico, sino que es un reto de negocio, y si lo tomamos de esta manera cambia absolutamente el planteamiento. En vuestro despacho, ¿cómo aterriza ese avión? Bueno, pues parafraseando otra vez a Xavier Marcet, que también decía que si piensas, la tecnología te empodera, y si no piensas, la tecnología te lleva por donde quiere. Entonces yo creo que es una segunda frase también muy interesante que nos podemos grabar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, os cuento un poquito nuestra experiencia en la parte de cómo vamos implementando cada día herramientas en el despacho. Para nosotros es muy importante, o ha sido muy importante, no precipitarnos a la hora de la elección de una u otra tecnología, ¿no? Y esa no precipitación, de alguna manera, la hemos intentado conseguir hablando con mucha gente. Entonces, pues desde compañeros de otros despachos, desde redes profesionales como AECEM o otras organizaciones, hablando con los propios proveedores tecnológicos, o sea, coger todo ese feedback que es importante, no solo lo que te cuentan los proveedores tecnológicos, sino también eso, los compañeros que ya lo están aplicando, para ver con quién te casas, ¿no? Porque muchas veces esto casi es un matrimonio, ¿no? Por otro lado, no precipitarse no significa no tomar acción, porque a veces también en muchas ocasiones le damos muchas vueltas a todo y al final terminamos por no hacer nada, ¿no? Entonces, eso tampoco es una solución. Hay que elegir entre un montón de soluciones. La decisión es difícil, pero al final hay que tomar una decisión. Otro punto que creo que es importante es explicar muy bien al equipo por qué se toman decisiones a la hora de elegir una u otra tecnología o cambiar los procesos, ¿no? Porque al final, si el equipo piensa que lo haces por al tuntum y no tiene muy claro el para qué, es muy difícil, ¿no? que te vayan siguiendo, y al final, sin el equipo, como decía antes Joan, es que no podemos ya hacer nada. Por mucho que nosotros intentemos tirar del carro, por mucho liderazgo que pueda haber o no, sin el equipo no hay manera, ¿no? Y luego también es muy importante, a la hora de elegir la tecnología adecuada, ver cómo va a impactar esa tecnología en el cliente, cómo lo va a percibir, en qué le va a beneficiar, qué valor añadido le podemos dar, ¿vale? Que el cliente no vea que lo que queremos es que haga él parte de nuestro trabajo para nosotros ser más productivos, pero que al final el resultado sea el mismo de siempre. Entonces, pues bueno, yo creo que básicamente esas son las grandes pautas, y la última, digamos, sería poner foco, ¿no? Volviendo un poco a lo de antes de Marcet, ¿no? Poner foco, ¿no? Porque hay tanta tecnología en el mercado y hay tanto ruido, ¿no? Que si te dejas llevar por eso, pues la verdad que posiblemente no cumplas los objetivos empresariales, y aparte te sientas como agobiado, ¿no? Y agotado dentro de todo este mundo, esta simbiosis entre asesoría y tecnología. Muy bien. 5 segundos y os pido una frase final de conclusión. En el tema de tecnología ha habido un gran cambio también. Es decir, hace 20 años entraba alguien en el despacho, le enseñabas el Word y la contabilidad y ya está. Ahora, en los procesos de onboarding en el despacho, ¿cuántas herramientas hay que enseñarle? Muchísimas. O sea, esto también va a cambiar, porque van a aparecer cosas que esto lo va a simplificar, porque para eso está la tecnología también. Un flash. Joan. Un flash. Bueno, pues no es Hágase fácil, asesor. No, salga corriendo. No, al final yo creo que en la vida todo lo que precisa en cualquier actividad, no solamente en la nuestra, es dedicación, perseverancia, paciencia, esperar a que vengan los resultados, o sea, estar siempre allí. O sea, es que yo no lo entiendo de otra manera. Yo he estado en 1000 batallas ya, y lo único que te da la manera de seguir es la lucha, o sea, la perseverancia, el estar allí, el que una cosa te viene del revés y bueno, pues hay que volver a insistir y a levantarte. O sea, yo no conozco otro truco. A lo mejor la palabra es trabajo, no sé. Yo creo que, imagino que cada uno diría una palabra distinta, pero
básicamente es esto, trabajo, constancia, seguir, Perfecto. caerte, levantarte. Perfecto. Miquel, una palabra, Pues bueno, un flash. una frase. Y yo creo que antes empresarializar la asesoría era una opción y ahora casi ya es una necesidad. Perfecto. Entonces, pues bueno, hay que empezar poco a poco, cada uno por donde pueda, por el marketing, por los recursos humanos, por la tecnología, por donde sea, pero hay que empezar. Muy bien. Y nada, animaros a que lo hagáis y que también a compartir experiencias si queréis. Desde mi punto de vista, querría acabar con unas gracias a vuestra labor empresarial, en este caso, vuestro testimonio empresarial, y muchas gracias a todos vosotros por haber participado, asistido, y a la ECEM, lógicamente, para que pueda seguir fomentando este punto de crecimiento, de cohesión y de fortaleza que cualquier despacho también, independientemente de su dimensión, pueda tener ese músculo que permita afrontar el futuro con el máximo éxito posible. Gracias. Muchas gracias. Gracias.